saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas y formadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Me canso de decirlo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, así que no podemos soslayar lo político y decir que pereza. Bueno, da pereza, seamos sinceros, porque es tal el grado de desprestigio de los partidos políticos, de los políticos y de la política, que eso se convierte en un círculo vicioso de qué pereza, y entonces entre más pereza menos participo, más apático, y entonces es un puñado de personas las que sí saben para qué es participar en política, convirtiéndola en politiquería para sus intereses y no para los intereses generales. Entonces, volteemos el círculo, volvamos lo virtuoso y pensemos en que no podemos ser apáticos con lo político y lo administrativo, porque para la muestra un botón, hoy, el tema que tiene que ver con eso, con cómo, por ejemplo, los gobiernos nacional, departamentales y municipales y distritales se preocupan por un lado, la equidad de género, por otro lado, las diversidades sexuales, por otro lado, el respeto a la vida, de todos, sin importar cuál es el origen racial, el origen ideológico o el desempeño ideológico, político o sexual. Hemos invitado hoy, antes de decirles exactamente sobre qué vamos a hablar, hemos invitado hoy a Paula Andrea Medina. Ella es de la veeduría VEER, mujeres que ven, ¿cierto? Están haciendo veeduría, pero ven más allá. Bienvenida, Paula, a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes, Roger, y a Sinergia Informativa, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, la hemos invitado porque vamos a hablar de un tema que es doloroso, pero que nos tiene que llevar a reflexionar. Se trata del transfeminicidio. Paula, ¿se puede utilizar la expresión transfeminicidio? Sí. Esa expresión se puede usar porque en este caso se trata de una violencia desenfrenada, una violencia con ultrajes, tratos crueles, humillantes y degradantes. Es un crimen de odio. Claro. Entonces, habiendo hecho esa precisión, vamos a hablar de un crimen cometido en la persona de Sara Milleri González. Ella, una mujer transgénero, quien falleció tras ser víctima de tratos degradantes, de tortura, de violencia. Perdonen que suena muy horrible esto, pero le quebraron las piernas, le fracturaron las piernas y los brazos y la tiraron a una quebrada, la García de Bello, y precisamente tenía tales dificultades con sus extremidades que no podía salir de allí, y se pueden imaginar ustedes consumiendo el agua de una quebrada contaminada como la García de Bello. En fin, aterrador. Finalmente la rescataron y la llevaron a la clínica o al Hospital La María y allá murió. Terrible historia, ¿cierto? Empecemos nomás por eso, por que sea una víctima seguramente de los transfóbicos. También se puede utilizar la expresión transfobia. Transfobia, un crimen por transfobia. Igual estamos en una problemática en el que estos actos tienen personas que los aprueban con sus comentarios, con la forma como deshumanizaron a la víctima, como la revictimizaron, en la forma como se da la noticia en los medios. Incluso el hecho de haber grabado ese video refleja que mientras la persona grababa ese video hubiera buscado ayuda para la víctima. Entonces sí estamos ante una problemática a nivel nacional que ya tiene impacto a nivel internacional, y ya de nuevo Bello es noticia por algo que nunca debía haber sucedido. En este caso, entonces, no solamente pierde la sociedad bellanita, sino que pierden las instituciones credibilidad y confianza. Y ahí es cuando vienen a resaltar nuestra labor, que nunca ha sido escuchada, que incluso ha sido saboteada, porque si hubiéramos trabajado de manera armónica en lo que tiene que ver con la prevención de violencias contra las mujeres, quizás este hecho no hubiera sucedido,
precisamente porque estamos en este momento en un proceso de paz urbana y también puede suceder que en ese sector tal vez no se han activado los mecanismos para buscar que estas personas que están en la ilegalidad entren en este proceso de socialización y resocialización. Claro, oiga, cuando usted dice si hubiéramos trabajado, ¿a quiénes se refiere? ¿Está hablando de la administración de allá, de Bello? Sí, todos los territorios, todos estos liderazgos femeninos que no necesariamente son defensores de derechos humanos de las mujeres, que tienen por debajo de la mesa una agenda antiderechos, que tienen una agenda conservadora, que tienen una visión estética de la mujer, no una visión de la mujer como sujeto de derechos y las mujeres trans como también como sujetos de derechos, precisamente porque en nuestro municipio adolecemos de todas las políticas públicas de protección a las personas más vulnerables. En estos días hablamos entonces de las personas en situación de calle y también hablamos de que hace mucho tiempo no se ha actualizado el POT y también hablamos de que hace mucho tiempo no se ha actualizado la política pública para las mujeres, incluyendo en este caso las mujeres con identidad de género en transición. O disidentes, que también se les llama disidentes porque están buscando una transición del femenino o una mujer en una transición al masculino. Bueno, todo esto me está llevando, mejor dicho, usted me ha dañado el libreto porque yo quería ir bajando desde lo nacional, lo departamental y llegar a lo local, pero con eso que usted está planteando tengo que arrancar por lo local, por Bello. Y me está haciendo pensar en el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello. Me está haciendo pensar en él porque salió a dar unas declaraciones sobre este transfeminicidio. Estoy hablando del secretario José Rolando Serrano Jaramillo, en el que no habla de la muerte violenta de ella, de Sara. El apellido siempre, el segundo nombre se me enreda, pero Millerey, de Sara Millerey González, sino de Anderson. Vea, antes de que nos vamos a unos mensajes, escuchémoslo, veámoslo. Día de Bello rechazamos y condenamos abiertamente el homicidio de Anderson González, un ciudadano perteneciente a la comunidad LGTBIQ+ del municipio de Bello y que aparentemente fue asesinado a golpes por personas del sector que posteriormente lo arrojan a la quebrada La García, de donde es rescatado por la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello. Lamentablemente, Anderson fallece horas después en la Clínica La María, que fue el centro asistencial al cual fue trasladado. José Rolando Serrano, Anderson. Estamos hablando de la misma persona. Puede sonar como muy ajustado al libreto esto que me estoy preguntando. Está hablando el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, de la persona que fue torturada y tirada a una quebrada. Anderson. Voy a dejar esto para la reflexión mientras hacemos un corte para mensajes y ya regresamos. Itagüí va bien. Nutrición, cuidado y protección en Itagüí para 2.263 niños y niñas en nuestro Centro de Desarrollo Infantil. Su bienestar, nuestra prioridad. Diego Torres, alcalde. Alcaldía de Itagüí. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojIC.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar.
Ven al TDA. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Bueno, a ver, Paula Evina, ahí usted vio que hice una pregunta respecto de lo que dijo José Rolando Serrano, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Habló de Anderson, esa fue la víctima. ¿Eso cómo le suena a ustedes, las personas que defienden esa diferencia de género y sobre todo el respeto a la decisión de una persona trans? Eso, primero que todo, es un desconocimiento de la identidad de género de la víctima. Han logrado muchas conquistas a lo largo de no solamente la Constitución del 91, sino de un periodo de 10 años atrás. Incluso en el mismo plan de desarrollo del anterior alcalde, prácticamente se trabajaba más todo lo que tenía que ver en lo social con la mesa LGTBIQ+, que con el mismo tema de las mujeres. Entonces es muy sorprendente que un funcionario de la administración anterior y de la actual incurra en esas omisiones. ¿Qué pienso yo? Fue un acto no programado. Asume como abogado, porque él y yo somos colegas, nos conocemos hace tiempo, sí, que hay unos términos que hay que respetar por el tema de que la persona ya está fallecida, pero desconociendo entonces los derechos de la comunidad LGTBIQ+, el derecho a ser nombrada, a ser visibilizada, como era conocida en su comunidad la víctima, y precisamente entonces es una invisibilización. Y es muy curioso porque precisamente la semana pasada estuvimos en un programa radial así parecido a estos, pero es local, se llama La Chiva Radio, precisamente hablando de la importancia de las comunicaciones, la comunicación social y el periodismo con perspectiva de género. Entonces no nos escuchamos. Entonces los funcionarios, como se sienten altos funcionarios de la sociedad, como de mejor, no están escuchando. Exacto, no están escuchando las voces de las personas que queremos aportarle a la ciudad. Nos quedamos 2 horas hablando del tema con William, el compañero William de La Chiva. Pero vea, escúcheme, esto suena a estigmatizar, pero yo creo que hay razones para ello. El hecho de que en la administración anterior del anterior alcalde, uno, por la forma de ser de él, uno dice, bueno, digamos que posiciones. Pero en esta administración, que es el de una mujer, el de alguien que tiene que defender todas estas reivindicaciones relacionadas con el género, con la identidad, etcétera, eso suena absolutamente extraño. O sea, ¿qué clase de alcaldesa tienen entonces ustedes allá? Alcaldesa, que suene. Estoy ahí sí haciendo el énfasis que las feministas le hacen a los términos inclusivos, porque es una mujer. Como te decía anteriormente, se trata de una agenda pública que no es una agenda pública reivindicativa de derechos humanos de las personas y las poblaciones, sino que es una agenda pública de obras grandes, gigantescas, de seguridad democrática, pero no necesariamente el enfoque es humanista o humano desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, cuando se trata de estas agendas públicas institucionales que no están escuchando las agendas de la comunidad, las agendas ciudadanas, los reclamos de la ciudadanía y las mujeres defensoras y las lideresas, y en este caso de una comunidad tan organizada que es a nivel nacional y departamental como la comunidad LGTBIQ+, entonces algo se ha quebrado. ¿Y qué es lo que se ha quebrado? Se ha quebrado la capacidad de escucha. Sí, señor. Hablando de la fortaleza, existe, pero primero decimos que el Ministerio del Interior se sumó a las voces de rechazo contra este
transfeminicidio. Y el ministerio instó a todas las entidades que integran la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI a atender esta situación en el marco de cada una de sus competencias, y además hizo una sesión extraordinaria de esa instancia con las entidades pertinentes y con el Ministerio Público, o sea, con la Procuraduría General de la Nación, para revisar este caso ocurrido en Bello y otros hechos de violencia en contra de la población LGBTIQ+. Por otro lado, la mesa se llama así, Mesa de Erradicación de Violencias contra las Mujeres de Bello, lamentaron la violencia institucional. Y ahí están ustedes, porque ahí lo que hay es una violencia de la institución que se llama alcaldía contra estas reivindicaciones y estos logros de esta comunidad LGBTIQ+. Hace más de un año, precisamente el 4 de abril del año pasado, se hizo la primera mesa de erradicación de violencias. De esa fecha hasta ahora no se ha realizado una mesa ordinaria, o sea que se acostumbraron a apagar incendios, no a prevenir ni a generar procesos con la comunidad y con las mujeres y con las mujeres con identidad de género, con las mujeres trans, precisamente porque entonces se acostumbraron a hacer mesas extraordinarias apenas suceda lo que no tiene por qué suceder, ¿cierto? Porque hay que prevenir. Porque hay que prevenir. Bueno, venga, y entonces pasemos a otro estamento, a otro momento de las instituciones que tienen que estar ahí pendiente de eso. ¿Qué dice el personero del municipio de Bello? Estamos hablando de Raúl Alberto Marín. ¿Qué dijo al respecto? Veamos. Rechazamos con vehemencia estos hechos violentos que no solo atentan contra la vida de una persona, sino que representan una agresión directa a la comunidad diversa y al derecho fundamental de vivir con dignidad, libre de odio y de discriminación. ¿Qué piensan ustedes respecto de la posición de la personería de Bello en torno a esta situación, Paula? Para mí son puras palabras demagógicas, precisamente están en el ojo del huracán y ahora sí todos, tanto las concejalas, que tenemos 4, como la alcaldesa, como el mismo secretario de gobierno, que lo hizo de manera inmediata porque la misma comunidad se lo exigía, y ahora el personero, pero es porque saben que tienen un deber institucional de pronunciarse, pero yo pienso que las cosas son más de fondo que de demagogia y de retórica. Pues sí, oiga, 4 concejalas, pero 4 concejalas que no están en esta dinámica de la cual estamos hablando, que debe ser como en la lógica de una mujer concejal. Disculpa que se me fue como la señal, no te escuché bien la pregunta. No, o sea, que hay 4 concejales que están en la misma tónica de la alcaldesa. Sí. Hay 4 mujeres concejalas, una por el partido Cambio Radical, otra por el Partido Verde, otra por Independientes y una compañera contemporánea mía incluso, Erika Martínez, por Centro Democrático. Pero ¿cuál es la postura de ellas, de las 4? ¿Cuál es la postura de ellas, Paula Andrea Medina? Solamente se han pronunciado muy pocas porque igual como actores políticos se pronuncian obviamente reprobando, rechazando estos actos violentos, claro. Sí, sí. Pero más artificiosa, realmente, más demagógica, como usted dice. Es más, me llamó mucho la atención ver al personero de Bello leyendo todo un documento en el que solamente hay que decir rechazamos por esto, aquello, de lo demás allá, que tiene que estar en la piel de la personería, tiene que estar en la esencia, y me llamó mucho la atención. Ahí hicimos una edición, porque además el encuadre no era llamativo, con leyendo todo el tiempo, muy llamativo, algo así como, esto es especulación por supuesto, que pasa que frente a esto también toman posiciones, y es que como que le digo al personero, tiene que pronunciarse, así, pero ¿qué digo? Diga esto. Un corte para mensajes, ya volvemos, pero antes, una invitación.
a que nos eduquemos y si hay posibilidad de hacerlo en posgrados como los está ofreciendo el TDA, institución universitaria, mucho mejor. Maestría en educación. En educación del TDA, institución universitaria, desarrolla su proceso formativo en dos campos fundamentales, el educativo y el investigativo. Estos constituyen la base de la maestría junto con la línea de investigación, infancia, pluralidades, discursos y prácticas. El magíster del TDA está preparado para responder a las demandas de una formación integral que incluya el fortalecimiento de su capacidad para abordar situaciones del entorno educativo, contribuyendo con la generación de nuevos saberes teóricos, políticos, metodológicos, prácticos, aportando al mejoramiento, transformación e innovación educativa. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Pero me he quedado yo pensando mientras fuimos a ese corte, si estaba yo exagerando mucho respecto de el personero de Bello leyendo el documento que me llamó mucho la atención. Hágame el favor, José, y lo vamos mostrando y usted me va a decir, Paula Andrea Medina, si es mucha exageración o qué. Pero mire usted, leyó, mejor dicho, 3 o 4 palabras que había que decir. Las leyó, las tuvo que leer. ¿Qué dice? Recuerda que yo te había comentado que no se gastaban más de 3 párrafos en un día tan importante como la conmemoración de la Día Internacional de la Violencia, de la lucha contra las violencias contra y pues no es a mí no me sorprende. Igualmente es indignante porque él tiene una responsabilidad muy grande con la ciudadanía, con la sociedad, no solamente con las personas políticos que lo eligieron, porque él es un elegido por coalición, no hay concurso de méritos para ser personero. En algunos municipios sí importa mucho el tema del concurso de méritos, pero en algunas partes esos concursos de méritos finalmente terminan en que había unos candidatos muy idóneos, pero el respaldo político es el que pesa para tomar la decisión final. Sí, señor. Bueno, y no crea que aunque haya concurso de méritos, el respaldo político será al final el que decida quién va a ser. Eso lo pasó por aquí en Medellín, con Mefiboset Gómez. Bueno, veamos, hablando pues de la postura política, ¿qué dijo el presidente del Consejo de Bello respecto de esta transfóbica terminación de Sara González, mujer trans? Pasamos contundentemente desde el Consejo Municipal, los 19 corporados, los hechos de violencia que acabaron con la vida de la avellanita Sara González. Nuestras condolencias para los familiares. Instamos a todos los ciudadanos a la tolerancia y al respeto por los demás ciudadanos. De igual manera, le hacemos un llamado muy especial a las autoridades competentes para que adelanten toda la etapa de indagación e investigación que logre dar con los responsables de este atroz hecho que no puede quedar impune en nuestro territorio.
pero por lo menos el presidente del Consejo, Paula, sí se refirió, digamos, respetó la dignidad a Salamilleri González. Sí, nosotras hemos hecho en redes sociales, nos hemos pronunciado precisamente ante los errores en el nombrar todo en masculino, o sea, tener un lenguaje masculino o dominante en la ciudad. Y sí, cuando salió precisamente el parte de la información del secretario de gobierno, se le hizo el llamado de atención. Posteriormente, en estos días que yo te pasé un video, precisamente un periodista que es una persona muy influenciable, tiene muchos seguidores, también le hizo el llamado de atención y se hablaba de la sentencia de la Corte Constitucional, la T012 de 2016, en donde se habla de no nombrar es una forma de revictimizar, porque entonces ya no es solamente que le quitaron la vida, sino que también le están quitando su identidad, su nombre, su historia, toda su historia de vida, todo su proceso, que es un proceso muy doloroso. El proceso de las mujeres trans es un proceso de transformación cultural y social, y lo que más anhelan ellas es ser reconocidas, ser respetadas. Es muy parecido precisamente a organizaciones o a grupos de mujeres que ejercen la prostitución y el derecho a ejercer la prostitución también como un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Sí, oiga, pero entonces, venga, no es un capricho. Si usted me está hablando de una sentencia de la Corte Constitucional, la guardiana de nuestra Constitución, que es garantía de principios como el de la dignidad humana y de derechos como el del buen nombre, el de la intimidad, el del libre desarrollo de la personalidad. Oiga, entonces no es un capricho, eso queda absolutamente claro. Entonces, cuando ustedes hablan de violencia institucional y señalan hacia la alcaldía y señalan hacia el secretario de Cultura y Convivencia Ciudadana, hombre, entonces es que ellos están, ojo, eludiendo lo que la Constitución les obliga a hacer. Perdón, Roger, de gobierno. Sí, de gobierno. Puede haber sido un lapsus, pero ¿cuál es el reclamo de las mujeres y de la veeduría? Y es que no nos escuchan, no esas ciudadanas, no apoyan el proceso de construcción de una agenda ciudadana de derechos, no apoyan la actualización de la política pública, no convocan de acuerdo a la misma ley y las mismas resoluciones, el reglamento de la Mesa de Erradicación de Violencias, no convocan ni 3 ni 4, que era lo mínimo que se convocaba precisamente a trabajar y a buscar estrategias para la prevención de estas violencias. Sí, entonces terminan revictimizando. Y finalmente, pues si hay violencia institucional, ¿qué pensar de la gente? Vamos a terminar comentando rápidamente, usted lo subía ahorita, lo lamentable de muchas personas en redes aplaudiendo lo que le pasó a Salamilleri González, ¿no? Llamaba atención a la gente, ¿cierto? También como a la sensibilidad de la gente. Paula Andrea. Lo que pasa es que hay que tener una cultura del humanismo, una cultura de los derechos humanos, y eso es lo que ha faltado en Bello, trabajarle mucho a la cultura de los derechos humanos, de la no violencia, de la paz urbana integral. Entonces, por ejemplo, el año pasado en julio hicieron un foro precisamente dirigido a las mujeres diversas, a las diversidades sexuales, pero solamente un foro en el año, y solamente invitan entonces en la Cámara de Comercio, la sede de Bello, a las personas que no son los que están moviendo lo que se vive a diario, no están invitando a los ciudadanos de a pie, no están haciendo eventos extramurales, actividades sin tanto formalismo, porque para educar, para hacer pedagogía, no se requiere entonces de grandes foros o de grandes eventos masivos. Por eso yo me opongo a que se haga eventos masivos sin proceso de reflexión, sin proceso precisamente de formación. Sí, se necesita algo. Ojalá hubiese cátedras, ojalá nuestras instituciones educativas tuvieran una cátedra desde primera infancia sobre estos temas. En fin, Paula Andrea Medina, abogada y miembro de la veeduría BN. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la seguimos molestando. Nos interesa que alguien a través de estas conversaciones
tome conciencia y se logra. Yo estoy seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Roger. Esperemos que las mujeres que ven sean cada día más, que sean muchas las mujeres con conciencia, con sentimiento humanitario y defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las mujeres trans, porque sí, ellas son aceptadas en nuestras organizaciones, en nuestra organización social, en iguales condiciones. Claro. Muchísimas gracias, Paula Andrea Medina. Y no solamente las mujeres que ven, sino los hombres que ven, la sociedad que ven más detrás de lo que nuestra cultura, lamentablemente tan patriarcal, tan machista y conservadora, nos ha enseñado a ver. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción, y a ustedes, recuerden, ustedes son informados y formados, inteligentes, interesantes y calificados. Gracias. Chao.